Entonces tenemos la preposición, ¿no? La unidad número 8, nos faltan 2 unidades y concluimos con nuestro programa. ¿Qué vamos a hacer? A ver, terminamos, tenemos este, el otro, y son temas cortos, pero la preposición y la conjunción tienen una amalgama, o sea, usan palabras de todos lados como una recopilación. Tenemos que darnos cuenta bien cuándo son preposiciones, cuándo son conjunciones, ¿no? Entonces, a ver, ven bien la pantalla, ¿no? No tienen problema. Utilizan. Entonces, ¿qué es la preposición? La preposición son palabras heterogéneas porque presentan formas distintas unas de otras, ¿no? Por su estructura morfológica son consideradas palabras invariables, que sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Sirven de nexo para relacionar una oración con otra o para guiarnos en un estado, en una situación, puede ser de tiempo, de lugar, de distancia, de concordancia. Entonces tenemos las preposiciones en español a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y bien. Durante y mediante son preposiciones que recién han sido introducidas a la lengua española. ¿Ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, ratito. Ya, por ejemplo, tenemos mi anillo de plata se perdió. ¿Qué es lo que está haciendo la preposición de? ¿Cómo funciona en esta oración? Funciona obviamente como sintagma preposicional. También sabemos que está dentro del sintagma verbal como régimen preposicional, como régimen agente. También nos puede, al igual que el adverbio, nos puede ayudar o guiar para hablarnos de complementos circunstanciales, ¿no? También de lugar. Cuando tenemos nosotros las locuciones nos ayudan igual a identificar estos elementos y tenemos locuciones del adverbio y locuciones de las preposiciones. Entonces tenemos, ¿no? Las preposiciones nos indican la función que se cumple dentro de la oración, o sea, qué hace, a dónde va, cómo va, por qué va. Un ratito. Muy bien, ya estaba sacándome dudas. Entonces tenemos, Sergio ha trabajado hoy de 8 a 16 horas. Después del trabajo, se ha ido a casa, ¿no? Delante de la puerta, se ha dado cuenta de que se ha olvidado las llaves en el trabajo. Para poder entrar dentro de la casa, ha tenido que buscar la copia de las llaves que estaba escondida debajo de la maceta, encima de la puerta, detrás de la casa. Menos mal que las llaves estaban allí. Así, Sergio ha podido entrar a su casa. Entonces, miren el montón de funciones, acotaciones que nos traen lo que son las preposiciones. Y aparte de acotaciones, también tenemos las locuciones, ¿no? Estas locuciones podemos llamarlas adversativas, pero también son locuciones de las preposiciones porque están con una preposición. ¿Y por qué adversativas también podemos llamarlas estas locuciones? ¿Alguien sabe? Adverbiales. Sí, por el adverbio, ¿no? Ahí tenemos nosotros debajo, detrás, encima, delante, dentro.
Pero acá depende mucho de la función que esté cumpliendo, ¿no? Delante de la puerta, digamos. Nos está indicando, nos está dando ubicaciones, nos está diciendo que es adentro de la casa. Igual que las otras locuciones. Entonces, este es un poco del ejemplo de cómo funcionan las preposiciones. Las funciones también, ¿no? Desde el punto de vista sintáctico es una palabra de relación. No necesariamente va en medio de la oración, el único requisito es que preceda al sustantivo. Aquí tenemos 16 horas, trabajo, puerta, aquí dado que dentro de la casa, debajo de la maceta, encima de la puerta, detrás de la casa y a su casa, ¿ya? Antes de los sustantivos. Sus usos tenemos en el sintagma nominal, ya sabemos que es un sintagma preposicional. Un árbol sin agua se muere. Dentro del sintagma verbal puede ser un complemento directo, complemento indirecto y principalmente complemento circunstancial, tiempo, modo, lugar. Complemento directo, lo escuchaban a Pedro muy atentamente. Complemento indirecto, le mandé un regalo para él. Complemento circunstancial, unas mujeres fumaron por nuestro lado. Entonces el significado de las preposiciones aporta relación, ¿no? Y no aporta un significado léxico en sí, pero sí nos ayuda a relacionar una oración con otra, que es también la misma función que cumplen las conjunciones. Tenemos otro tipo de relación que nos pueden ayudar a dar las preposiciones. De lugar, tengo los lentes encima de la mesa. De tiempo, llegamos después de la fiesta. De modo, actúa con prudencia. He actuado según las normas. Finalidad, estudió justo para el examen. Causa, ha cedido ante la presión de los estudiantes. Y como vamos hasta aquí. Asimilando, no asimilando, ¿le entienden, no le entienden? Aquí lo que tienen que hacer es aprenderse las preposiciones. Cantaditas. Yo sí me las aprendí cantaditas. ¿Sí? ¿Se las sabían? Obvio que han tocado en el colegio el tema de las preposiciones, ¿no? Pero una cosa es que hayan tocado y otra es acordarse de las benditas preposiciones. Recién me estoy acordando. Claro, ya les he dicho. O sea, estos cursos, o sea, lo que yo les enseño, lo que yo les digo, no es nada nuevo. Esto ya lo pasaron en el colegio. Lo que estoy haciendo es sacarle un poquito de esa su memoria que tienen a largo plazo. Ahí lo tenían bien refundidos, se los estoy sacando para que ustedes lo tengan como quien dice más sobre el colchón, que Dicen, más nuevitos, ¿sí? yo sufro de memoria a corto plazo. ¿Qué procede? Memoria fotográfica. Por 2. Memoria fotográfica. ¿En qué consiste eso? Sí, o asimilación. Cuando uno sufre, igual tengo ese problema. Memoria a corto plazo, así que asimilo las cosas. Tengo que asimilar para que me pueda dar resultado, digamos. Lo asimilo, puede ser con fechas, puede ser con objetos, puede ser de lugar o de situaciones, algo que me llame. Las preposiciones, bueno, eso me lo aprendí ya de tanto, de tanto pasarlas, ¿no? Y ya eso, pues, es repetir algo se le convierte en hábito, pues, ¿no? Y ahí es cuando uno aprende. Y después ya empieza a aprender. Con los hábitos uno aprende muchas cosas.
Entonces lo que les aconsejo es eso, o memoria fotográfica, asimilarlo con algo, relacionarlo con algo de la otra solución. Relacionar mediante, durante. Por ejemplo, ¿por qué vía es una preposición? Ninguno me preguntó, ¿no? ¿Por qué vía? ¿Vieron que está dentro de las preposiciones? La última es vía. Ajá, sí, recién lo oí. ¿Saben cómo yo me la aprendí esa? Que era vía. ¿Cómo? Pucha, algún día dije, voy a irme de viaje. Por ejemplo, hasta ahorita no conozco el Salar, y ahí fue cuando me la aprendí. Entonces voy a ir al Salar, decía vía Cochabamba. ¿Me entienden? En vez de decir por Cochabamba, vía Cochabamba. Versus, me aprendí que era una preposición por los partidos de fútbol. Oriente versus tal. O Blooming versus Destroyer. Guavirá versus. Entonces así iba agarrando una preposición y la iba asimilando. Y así, ya después, ya cantadita me la fui aprendiendo. Por eso les digo, asimílenlo con algo. Es la única forma. O intentar hacerlo en memoria fotográfica. A ver, ese día estaba con mis cuadernos, estaba con mi lápiz y agarró y pasó tal diapositiva. Escucha, avanzamos tal cosa del lugar, tal persona, tal foto, tal... Y ahí van sumando recuerdos. Y todo, recapitular, y así la memoria fotográfica se va haciendo. Si yo recapitulo todo lo que hago en el día, mi memoria fotográfica es la que va a funcionar, porque ella es la que me va a mostrar las imágenes y así es como yo voy a recapitular todo mi día. No quiere decir que yo flash lo vea y ya sepa lo que pasó, no, sino de lo que yo día a día recapitulo lo que me ha pasado, veo imágenes y esas imágenes son las memorias fotográficas. ¿Vieron? Una pregunta, Alice. Sí. Ahí vi que había una preposición so. ¿En qué oración lo utilizaría esa preposición so? Vamos ahí. Aquí la tenemos. Ay, perdón, ya vimos esto, ¿no? Prepositiva. ¿Dónde tengo el de so? Aquí. ¿Ya? Acá tenemos las preposiciones cabe junto a y so, que viene a ser bajo, ¿no? Que ahora ya están en desuso. Pero aparecen esporádicamente en textos literarios, pero además, ustedes han escuchado en el ámbito jurídico so pretexto de, so pena de. Por ejemplo, acá, duermen ellas so capa de su cercano parentesco. ¿Sí? Entonces, bajo pena de, bajo pretexto de, bajo color de. Y eso, capa de, viene a ser con el pretexto o el pretexto directo, lo puede sustituir. Duerme en ellas con el pretexto de su cercano parentesco. Entonces, el so, lo que significa es bajo. Ya está en desuso, es cierto, pero en el ámbito jurídico se lo sigue utilizando. ¿Ha escuchado, no? Cuando yo digo so pena de, ¿a qué hago referencia? Bajo la pena. Sí, bajo la pena de, ¿no? O so capa de, sí. Entonces sería debajo o debajo de, digamos, ¿no? Bajo la pena de algo, bajo el pretexto. Entonces,
No lo confundamos. Tenemos el so, que es una preposición, y so, que es un prefijo, que es de socavar, sobarba, sotejar, sosiego, ¿ya? Que viene a significar sub. Que igual, ¿qué quiere decir sub? ¿Qué viene a ser sub? Igual, Bajo. sí, bajo, subterráneo, submarino, lo mismo. Entonces, aquí es donde viene. Entonces so es eso, ¿ya? Bajo. So pena de, so pretexto de, so color de, so capa de. Y acá, ya que llegamos a esta diapositiva, son formas gramaticales cerradas, las formas el inventario sí no es tan amplio, pero algunas veces nosotros le aumentamos algunas. Ya tenemos ahí las preposiciones que les había mencionado, mientras y durante, que son prácticamente nuevas dentro de las preposiciones. Entonces, continuamos con las locuciones prepositivas. ¿Ya? Un grupo de 2 o más palabras que funcionan morfológica, sintáctica y semánticamente. Este es el ejemplo que habíamos visto ayer en el adverbio, ¿se acuerdan? Firme y... ¿Cuál era? Firme y... decididamente, ¿no? Firme y decididamente. Para que vean, si tenemos una sucesión de palabras, la última es la que va a tener la carga gramatical menos del adverbio, ¿no? Morfológica, sintáctica y semánticamente. No puedo decir morfológicamente, sintácticamente y semánticamente, no. Siempre va a ser la última la que va a tener la carga, ¿ya? Entonces, todas estas van a ser solo una preposición. Son locuciones prepositivas, pero van a funcionar como una preposición. Por eso, en el ejemplo de acá, yo le subrayé delante de, dentro de, debajo de, detrás de, encima de, como si fuera una sola. ¿Ya? Son unidades léxicas que sirven para unir, conectar o relacionar palabras o ideas. Relacionar palabras, relacionamos ideas, ¿no? Entonces tenemos preposición más sustantivo más preposición. Nadie estuvo de acuerdo con tu propuesta. Tenemos adverbio más preposición. La ropa está dentro de tu armario. Tenemos más locuciones prepositivas. Una locución prepositiva es una expresión formada por varias palabras que tienen una forma fija y se utiliza como pieza única. Toma la clasificación de preposición y actualmente se abusa de su uso, ¿no? Muchas veces podemos reemplazarla. Por ejemplo, delante de yo puedo decir antes. Encima de puedo decir sobre. Tengo antes de, conforme a, rumbo a, en compañía de, después de cara a, por parte de, a expensas de, al pie de, a causa de algo. ¿Ya? No es con causa de, sino a causa de. También ese es el mal uso de muchas preposiciones. Por ejemplo, tengo acá junto con, y junto a. Nosotros podemos ver en los textos periodísticos, que es lo que más leemos, ¿no? También textos literarios acá, algunas revistas, algunos libros que no han tenido un buen filtro, los libros, por ejemplo, del colegio, que mi hija agarra y se enoja. El otro día le estaba no sé qué le corregí, y me dice, mamá, no es posible que estés corrigiendo mi texto, me dice. Lo siento, si está mal, y no quiero que lo leas mal, le digo. Entonces le pongo la palabra que yo considero correcta, ¿no? Entonces ahí tenemos junto con y junto a. Junto con, que quiere decir en compañía o en colaboración. Realicé el trabajo junto con mi equipo. Y junto a quiere decir cerca de. Los libros están cerca de la mesa o junto a la mesa.
junto a la mesa. También tenemos otras preposiciones que son mal utilizadas, bueno, unas locuciones que son mal utilizadas, con base en y a base de. Con base en se refiere al lugar. La Quinta Brigada está con base en Charagua. ¿Ya? Está con base en Charagua. Quiere decir que ahí es su base, donde están ellos, su destacamento sería, ¿no? Y tengo a base de. A base de quiere decir tomado algo como fundamento. La medicina a base de hierbas, que vendría a ser la medicina tradicional, ¿no? Dio sus justificaciones a base de los escritos antiguos. Ya. No. Entonces, ven, no es solamente agarrar y poner una preposición por ponerla, o sea, tengo que darle sentido a lo que es mi oración y tengo que saber cuál preposición es la correcta y cuál no. Desde y desde hace también es otra de las. Igual cuando yo uso desde hace, no es lo mismo que yo diga hace, ¿no? Desde hace quiere referirse que es algo de un tiempo atrás, ¿ya? Entonces, algo que se realiza o se remonta, digamos, ¿no? Si es un tiempo pasado, puedo decir vive en Colombia desde hace 8 meses. Puedo utilizar, vive en Colombia hace 8 meses, sí. Pero aquí lo que le estoy queriendo dar es otro énfasis. Puedo decir yo hace 8 meses que vive en Colombia. Entonces, depende mucho el tipo de la preposición y cómo lo quiera usar. ¿Le entendieron a las conjunciones prepositivas? ¿Lo podría repetir, Lizzie? Ya. Ya, entonces tenemos nosotros las locuciones prepositivas, ¿no? Las locuciones prepositivas son aquellas que están... ¿Dónde tengo mis...? Aquí, locuciones. Ya es un grupo de 2 o más palabras que formadas, ya sabemos que las locuciones es como formar una sola palabra. No podemos romperlas porque ya no serían locuciones. Entonces forman un grupo de palabras rígidas, ya irrompibles. Estas locuciones nos sirven para unir, para conectar o para relacionar palabras o ideas. ¿Cómo están conformadas las locuciones? Están conformadas con preposición, sustantivo más preposición. Nadie estuvo de acuerdo con tu propuesta. También están conformadas de un adverbio y una preposición. La ropa está dentro de tu armario. Entonces, ya sabemos que las preposiciones van a ir antepuestas ¿a qué? A un sustantivo. Acá tenemos más locuciones prepositivas. Antes de, delante de, conforme a, rumbo a, en compañía de, después de, encima de cara a, por parte de, a expensas de, al pie de, a causa de.
Algunas preposiciones no algunas locuciones no necesitamos porque podemos sustituirla por una sola. Encima de puedo decir sobre, delante de puedo decir ante. ¿Ya? ¿Cuál creen que sea correcto? ¿Se tomó una foto delante de la cámara o ante la cámara? Ante la cámara. Ante la cámara. Ante la Yo cámara. estoy ante ella, o sea, estamos frente a frente. No estoy delante de ella. ¿Ya? Si se dan cuenta en la ubicación, yo no estoy delante de la cámara. Estoy ante las cámaras. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que nos indica las preposiciones y hay que saber cuál vamos a utilizar en determinado momento. Por eso era que les decía que no es lo mismo utilizar junto con que junto a. Junto con quiere decir en compañía, en colaboración. Junto a quiere decir cerca de alguien. Realicé el trabajo junto con mi equipo. Fui a la excursión junto con Juan, con Carmen. O directo puedo utilizar, porque yo puedo utilizar con tal persona. Realicé el trabajo con mi grupo. ¿Ya? Entonces, podemos sustituir también cerca de y junto a cerca. Los libros están junto a la mesa. No junto de la mesa o junto con la mesa. Están junto a la mesa. Con base en también es una preposición que hay que saber cuándo utilizarla. Con base en, que se refiere al lugar. Y a base de, que es tomado como fundamento. Y desde hace, que es lo que se refiere más al pasado. ¿Ya? Vivo en Colombia hacía 8 meses. No sé si seguirá viviendo. Sí, pero hacía 8 meses vive en Colombia, así que yo en mi oración voy a suponer que desde hace 8 meses vive en Colombia. ¿Sí? Hace 8 meses que vive en Colombia ya es algo cierto. Es algo que yo tengo con certeza. Entonces también tenemos que saber cómo utilizarla. ¿Sí? ¿La entendieron? Sí. ¿Sí? Ahora sí. Ah, ya. Se nos va a cortar ahorita. Lo corto y volvemos a las 16:45. ¿Está bien?